retrovisor, con Santiago Martínez. Hoy llega al retrovisor el SEAT 124, Santiago Martínez, del canal de YouTube Documentos del Motor. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, un automóvil SEAT 124 que llega en la década de los 60, que será recordado por un tiempo de prosperidad. ¿Cómo era ese momento? Vamos a contextualizar un poco, ¿verdad? Sí, pues efectivamente, el coche se presenta en España en el Salón de Barcelona en mayo del 68, hace prácticamente 55 años, y llegaba precedido por ser un coche de éxito en toda Europa, porque se había presentado en el año 66 como Fiat y había obtenido el título de coche del año en Europa, que era en su día pues el mayor galardón que podía obtener un coche, ¿no? Entonces llegaba en esa época, pues efectivamente, del desarrollismo por una parte en España, y pues a nivel internacional pues era un poco la época de la época dura de la guerra del Vietnam, la psicodelia, es decir, llegaba en una época así, en una época de cambios, podríamos decir, ¿no? La época dura del telón de acero, y bueno, pues fue un modelo que venía a cubrir el hueco importante entre el SEAT 1500, que era un poco el coche de la alta burguesía y de los altos mandos, de coche oficial, y por otra parte los pequeños SEAT 600 y 850. Entonces el 124 llega para cubrir ese amplio espacio destinado a la clase medio-alta o clase media, ¿no? Hay que tener en cuenta que el coche empieza a venderse por unas 140.000 pesetas ya puesto en la calle, que haciendo la transcripción a euros a día de hoy, teniendo en cuenta el IPC, serían algo más de 20.000, pero bueno, el coche empezó siendo un coche, para la clase medio-alta, digamos. La clase media se compraba un 850 y el SEAT 124 pues estaba un peldaño bastante... Un poquito por encima, ¿no? Sí, un poquito bastante por encima. Como curiosidad, se presentó en Barcelona en 1968 por la mamá del millón, que se hizo famosa por el concurso Un Millón para el Mejor. Esto lo recordarán aquellos que ya son un poquito mayores, ¿no?, que nos estén escuchando. Sí, efectivamente, y además de eso, que era el programa de los más vistos de aquella época, SEAT hizo otra campaña promocional bastante curiosa, que es que, hicieron rodar durante 24 horas, inicialmente iban a ser 124 horas, pero era demasiado, al final fueron 24 horas rodando con 4 coches ininterrumpidamente en el circuito del Jarama, ¿no? Entonces hicieron una campaña promocional que funcionó muy bien, entonces el coche pues salió en todos los medios y demás. Pero bueno, era un coche que, independientemente de que hicieran campañas publicitarias, era una época donde los coches prácticamente se vendían solos, ¿no? Y más el 124, que llega en su momento para competir con coches entre los cuales estaba por encima, ¿no? A nivel de prestaciones, sobre todo, podían ser el Morris 1100 y por otra parte el Renault 10, ¿no? Eran coches ya más veteranos. Bueno, en el caso del Morris no, pero bueno, el caso es que el 124... ante esos primeros rivales destaca rápidamente y es un éxito absoluto de ventas, ¿no? Llegó a ser reconocido como coche del año en España. Nos hablabas de algunas de sus prestaciones. ¿Cómo eran sus características? Pues el coche, era un coche clásico en cuanto a diseño, porque seguía empleando la tracción a las ruedas traseras, pero por ejemplo empleaba 4 frenos de disco, lo cual era casi novedad en España. Era un coche clásico porque también estaba pensado para ser fabricado en todo el mundo, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, este modelo se fabricó durante muchísimos años, a partir del año 70, en la URSS, pero en cantidades de millones de unidades, o sea que estaba pensado para fabricarse, para que fuera un coche, digamos, fiable y a la vez que fuese fácil y barato de fabricar en cualquier parte del mundo. Se fabricó en Turquía, en India, es decir, o sea, en multitud de países, ¿no? Como características más destacadas, pues era un coche de apenas 4 metros, pero era muy habitable, con un gran maletero y un coche compacto a la vez. Después es un coche que sigue teniendo mucho reclamo entre los usuarios a día de hoy, como yo creo que es el clásico más popular, el clásico que más abunda en todas las concentraciones, porque también es un coche pues muy divertido de manejar al tener tracción trasera, es un coche fácil de mantener. Entonces es un coche que salió muy bien, es un coche muy redondo, es un coche con muchas cualidades, y después a nivel de potencia pues empezó prácticamente en 60 caballos y hubo versiones pues que superaron los 100, o sea, era un coche que
siempre fue sinónimo de ser un coche muy brillante. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el año 69 ya sale un derivado suyo, que es el 1430. Porque tuvo varias versiones. Tuvo muchísimas, hay que tener en cuenta que estuvo hasta el año 80, ¿no? Y como decía... Desde los 60 hasta los 80. Sí, desde el 68 hasta el 80 estuvo ininterrumpidamente fabricándose a lo largo de todo este tiempo, y se fabricaron en España unas cerca de 900.000 unidades, superando al 600. 600 llegó a las 800.000 aproximadamente. Entonces fue un coche que, como digo, vivió incluso el esplendor de SEAT, precisamente en aquellos finales de los 60, y estuvo hasta el año 80, que es cuando Fiat, era la marca que sostenía de alguna manera técnicamente a SEAT entonces, pues decide irse y dejar en la estacada a SEAT. Entonces vivió todo ese proceso, vivió la época del boom de SEAT, cuando SEAT llegó a ser la empresa industrial más importante de España, y igual que vivió el éxito, vivió la decadencia de la propia marca, ¿no? En carne propia. Entonces fue un modelo que no dejó de evolucionar en todos estos 12 años, y lo hubo, pues hubo una carrocería familiar, hubo un deportivo que era el 124 Sport Coupé, que era un coche precioso. Entonces, ya digo, evolucionó, pues fue adaptándose con los tiempos, adaptando pues el cambio de 5 velocidades, la dirección de cremallera. O sea, fue un coche que estuvo en continua evolución. Bueno, pues hoy el SEAT 124, ¿alguna curiosidad más antes de terminar, Santiago? Bueno, fue un coche que también destacó en competición. Tengo, el dato típico cuando se habla de este coche es que en el año 77, en el Rally de Monte Carlo, ocupa la tercera y la cuarta plaza, el tercer y cuarto puesto, conducido por Zanini y Cañellas, dos de los pilotos más emblemáticos de aquella época. Pues SEAT 124 hoy en el retrovisor. Santiago Martínez, del canal de YouTube Documentos del Motor, como siempre un placer, gracias. Muchas gracias.